¿Conoces esa sensación justo antes de dormirte, cuando no estás seguro si lo que ves en la esquina de tu habitación es real o solo una sombra? Ese breve instante de pánico helado. La mayoría de nosotros sacudimos la cabeza, nos tapamos y volvemos a la seguridad del sueño. Pero, ¿y si no pudieras escapar? ¿Y si esa sombra se hiciera más y más grande, hasta consumir toda tu realidad? Hay hombres que viven toda su vida en ese umbral, entre la luz de la razón y el abismo de la locura. Hombres que entienden la oscuridad tan bien que se convierten en sus cronistas, en sus poetas. Pero a veces, muy raras veces, la oscuridad que tanto describen se da la vuelta y les devuelve la mirada. Esta noche no vamos a hablar de un cuento de ficción. Vamos a hablar de la última y más aterradora historia de un maestro del terror. Una historia que no escribió él, sino que lo escribió a él en sus últimos y delirantes días. Esta es la historia de la extraña y nunca resuelta muerte de Edgar Allan Poe. Todo comienza un 3 de octubre de 1849. Imagina la escena. Es Baltimore. Las calles resbaladizas por una lluvia fina y persistente que parece no querer irse nunca. Huelen a ladrillo mojado, a carbón y a desesperanza. Es un día de elecciones y la ciudad hierve con esa energía sucia y febril de la política de la época. Bares y tabernas, conocidos como cubs, están llenos de hombres que ahogan sus penas o celebran victorias que aún no han ocurrido. En una de esas tabernas, o más bien en la acera de enfrente, en los escalones de un lugar llamado Gunner's Hall, un hombre se tropieza y cae. No es algo raro en un día así, probablemente solo otro borracho más, pero este hombre es diferente. La forma en que yace, su ropa, todo está mal. Un impresor del periódico Baltimore Sun, llamado Joseph W. Walker, pasa por ahí y algo le llama la atención. Se acerca. El hombre en el suelo está ausente. Sus ojos, abiertos, miran algo que nadie más puede ver. Murmura palabras sin sentido. Está temblando, no por el frío, sino por algo interno, un terror profundo. Y su ropa es barata, mal ajustada, sucia. Claramente no es suya. Parece el disfraz de un payaso triste. Walker, sintiendo una extraña mezcla de lástima y alarma, se inclina y le pregunta su nombre. El hombre apenas puede enfocar la mirada, sus labios tiemblan y de su boca sale un susurro. Un nombre que no significa nada para Walker, pero que se convertirá en la primera pieza de este rompecabezas imposible. Reynolds. Reynolds. El impresor sabe que no puede dejarlo ahí. Este hombre necesita ayuda y rápido. Busca en sus bolsillos con la esperanza de encontrar alguna identificación, pero no hay nada. Solo una sensación de que este individuo no pertenece a este lugar, a esta ropa, a este destino. No sabe quién es, pero siente que es alguien importante. Así que toma una decisión. Escribe una nota rápida a un conocido, un editor llamado Joseph Snodgrass, con la esperanza de que él pueda reconocerlo. La nota, escrita con prisa en un trozo de papel, decía: hay un caballero, más bien en mal estado, en la posada de Ryan, que responde al nombre de Edgar Allan Poe y que parece estar en una gran angustia. Dice que le conoce y le aseguro que necesita asistencia inmediata. Sí, aquel caballero desamparado, vestido de harapos ajenos y perdido en una pesadilla febril en una calle cualquiera de Baltimore, era el autor más famoso y oscuro de toda América. El maestro del terror había desaparecido del mundo durante 5 días y había vuelto, pero no completo. Faltaba una parte de él, la parte que sabía dónde había estado, qué le había pasado y, lo más importante, quién o qué era Reynolds. La última historia de Poe acababa de comenzar y su protagonista, aterrorizado, era él mismo.
Para entender al hombre que se estaba muriendo en Baltimore, tenemos que viajar hacia atrás, muy atrás, a la primera escena de su tragedia personal. Edgar no nació en una mansión gótica ni en un castillo rodeado de cuervos. Nació en 1809, hijo de dos actores viajeros, dos almas errantes que vivían del aplauso y de las pocas monedas que les tiraba el público cada noche. Su vida desde el primer respiro fue inestable, siempre en movimiento, como si el destino nunca quisiera que echara raíces en ningún lugar. El primer fantasma de su vida, y quizás el más poderoso, fue el de su madre, Eliza Poe. Imagina a una joven de 24 años, talentosa, hermosa, pero tísica. La tuberculosis, esa enfermedad poética y terrible, se la estaba comiendo por dentro. Su marido, el padre de Edgar, un hombre de temperamento volátil y poco talento, los había abandonado un año antes, desapareciendo de sus vidas como un personaje secundario que olvida sus líneas y se marcha del escenario. Así que ahí estaba Eliza, sola en una pensión barata de Richmond, Virginia, con 3 niños pequeños y los pulmones llenos de sangre. Edgar, que apenas tenía 2 años, pasó los últimos días de su madre a los pies de su cama, viéndola toser, debilitarse, convertirse en un espectro pálido ante sus ojos. No hay forma de saber qué entiende un niño de 2 años sobre la muerte, pero esa imagen, la de su hermosa madre consumiéndose hasta desaparecer, se grabó a fuego en lo más profundo de su ser. Fue su primera lección sobre el tema que lo obsesionaría toda su vida, que las mujeres hermosas existen para morir trágicamente. Cuando Eliza finalmente murió, los 3 hermanos Poe quedaron huérfanos y fueron separados, repartidos como un juego de cartas no deseado. Edgar tuvo, entre comillas, suerte. Fue acogido, aunque nunca adoptado legalmente, por una familia adinerada de Richmond, los Allan. John Allan, un comerciante de tabaco con un carácter duro y práctico, nunca entendió realmente al niño soñador y melancólico que había metido en su casa. Su esposa, Frances Allan, sí lo quería. Era una figura amable pero frágil, ella misma enferma y sin hijos. Y así, el pequeño Edgar creció en un hogar donde nunca encajó del todo. Tenía ropa cara, buena educación, pero siempre sintió que era un extraño, un impostor en una vida que no le pertenecía. John Allan le recordaba constantemente que no era su verdadero hijo, que todo lo que tenía era gracias a su caridad. Esa tensión, esa falta de un amor paterno real, creó en Edgar un profundo sentimiento de inseguridad y un orgullo feroz que lo metería en problemas una y otra vez. Vivía rodeado de lujos, pero por dentro, en su mente, seguía siendo aquel niño huérfano sentado a los pies de la cama de su madre moribunda. Los fantasmas de sus padres, el padre que lo abandonó y la madre que la muerte le arrebató, ya caminaban a su lado. Y pronto, muy pronto, empezarían a llegar más. Todo adolescente conoce la intensidad del primer amor, ¿verdad? Ese sentimiento que lo consume todo, que te hace creer que has descubierto el verdadero significado del universo en los ojos de otra persona. Para el joven Edgar, que ahora tenía unos 15 años, este descubrimiento llegó en la forma de la madre de uno de sus amigos. Su nombre era Jane Stannard. No imagines nada inapropiado. Para Edgar, ella no era un simple capricho juvenil. Jane era la encarnación de todo lo que le faltaba en su vida. Era una mujer de una belleza serena y una amabilidad que lo envolvía, mientras que su padrastro, John Allan, era frío y crítico, y su madrastra, Frances, era cariñosa pero distante y a menudo enferma. Jane le ofreció a Edgar algo que anhelaba desesperadamente: comprensión. Ella fue la primera persona que escuchó de verdad sus poemas, que vio más allá del huérfano melancólico y reconoció al genio que se escondía en su interior. En sus conversaciones, Edgar sentía que su alma era vista y aceptada.
Para él, ella era un ideal, un ángel guardián, la Helena de su famoso poema posterior, una belleza clásica y pura que guiaba su alma solitaria de vuelta a casa. Era un amor platónico, sí, pero tan intenso y real como cualquier otro. Y, como si el destino siguiera un guión macabro escrito especialmente para él, la tragedia volvió a golpear. Poco después de que Edgar encontrara en ella este refugio emocional, Jane Stannard comenzó a comportarse de manera extraña. Su mente, una vez tan brillante y comprensiva, empezó a desvanecerse. Sufrió un colapso mental, lo que en aquella época se diagnosticaba con términos vagos y terribles como locura o melancolía. Fue encerrada, apartada del mundo, y poco después, con tan solo 29 años, murió. Para el joven Edgar, esto fue más que una simple pérdida. Fue una confirmación, una prueba cruel del universo de que todo lo que amaba estaba condenado a desaparecer, y de la peor manera posible. Primero su madre, consumida por la enfermedad. Ahora su primer ideal de belleza y comprensión, devorado por la locura. La muerte y la belleza se entrelazaban una vez más en su mente, creando un patrón del que nunca podría escapar. Se cuenta que durante meses después de su muerte, el joven Edgar visitaba en secreto su tumba por la noche. Imagina la escena: un cementerio de Richmond, bajo la luz pálida de la luna, y un joven poeta llorando sobre la tumba de la mujer que representaba su ideal perdido. No es de extrañar que los cementerios, las tumbas y los espíritus de mujeres amadas se convirtieran en elementos tan recurrentes y poderosos en su obra. No estaba escribiendo simple ficción, estaba exorcizando los fantasmas de su propia vida, y el cementerio de su memoria ya estaba empezando a llenarse. El patrón estaba establecido. Cada vez que amara, la muerte estaría observando, esperando su turno. Y Poe lo sabía. John Allan, harto del temperamento poético y soñador de Edgar, decidió que lo que el chico necesitaba era una dosis de realidad y disciplina. Primero lo envió a la recién inaugurada Universidad de Virginia. Fue un desastre. Allan le dio dinero suficiente para matricularse, pero apenas para vivir. Edgar, orgulloso y desesperado por encajar con sus compañeros de familias adineradas, hizo lo que muchos jóvenes imprudentes hacen: apostar. Creía que con su inteligencia superior podría ganar fácilmente en las mesas de cartas. Se equivocó. En menos de un año, acumuló una deuda asombrosa de $2,000, una fortuna para la época. Cuando John Allan se enteró, se enfureció. Se negó a pagar un solo centavo de las deudas de juego de Edgar. La relación entre ellos, ya tensa, se rompió casi por completo. Humillado y sin dinero, Edgar tuvo que abandonar la universidad. Desesperado y sin un lugar a donde ir, hizo algo impensable: se alistó en el ejército. Cambió su nombre a Edgar A. Perry y durante 2 años, sorprendentemente, fue un soldado competente. Incluso ascendió al rango más alto posible para un suboficial. Quizás el anonimato y la rígida estructura del ejército le dieron un respiro temporal de sus demonios. Viendo este éxito inesperado, John Allan cedió a regañadientes a la idea de Edgar de convertirse en oficial. Usó su influencia para conseguirle una plaza en la prestigiosa Academia Militar de West Point. Parecía una segunda oportunidad, un camino hacia una vida estable y honorable. Pero el espíritu de Poe era fundamentalmente incompatible con la disciplina ciega y la rutina sofocante de la vida militar. West Point fue para él una prisión. Odiaba las clases, las marchas, las reglas. Su mente brillante se aburría con las lecciones de artillería y tácticas. En lugar de estudiar, pasaba el tiempo escribiendo sátiras y poemas burlándose de sus instructores. Deliberadamente, comenzó a acumular infracciones.
Faltaba a clases, desobedecía órdenes, ignoraba los desfiles. Hizo todo lo posible para que lo expulsaran. Y en marzo de 1831 lo consiguió. Fue llevado a un consejo de guerra por negligencia grave en el cumplimiento del deber y desobediencia de órdenes. La ruptura final con John Allan fue inevitable. Su padrastro, que había vuelto a casarse tras la muerte de su esposa Frances, lo desheredó por completo. A los 22 años, Edgar Allan Poe estaba solo. Era un ex soldado, un ex cadete, un poeta sin un centavo y sin familia a la que recurrir. El mundo respetable le había cerrado sus puertas. Libre de las expectativas de los demás, pero también despojado de cualquier red de seguridad, se dirigió a Baltimore. No le quedaba nada más que su pluma y los fantasmas que lo acompañaban. Y fue allí, en la pobreza y la oscuridad, donde su carrera como escritor de lo macabro comenzaría de verdad. Y fue también ahí donde conocería la siguiente figura trágica de su vida, la que definiría su obra y su corazón de la forma más profunda y devastadora. Solo, sin dinero y repudiado, Poe encontró refugio en Baltimore, en la modesta casa de su tía, Maria Clem. Allí vivía también la hija de Maria, una niña de ojos grandes y piel pálida, llamada Virginia. Cuando Poe llegó, Virginia era apenas una niña de 9 años. Para él, se convirtió en una especie de hermana pequeña, un punto de luz en su oscura existencia. Pero a medida que pasaban los años, sus sentimientos se transformaron. Vio en Virginia una pureza y una devoción que no había encontrado en nadie más. En 1836, tomó una decisión que escandalizó incluso a la sociedad de la época. Se casó con ella. Edgar tenía 27 años, Virginia acababa de cumplir 13. Su matrimonio, para todos los que los conocieron, fue más una relación de devoción fraternal que de pasión marital. Él la llamaba Sissy, hermanita, y ella era su ancla en el mundo. Su presencia lo calmaba, inspiraba su trabajo y le daba un motivo para luchar contra sus demonios internos. Por primera vez en su vida, Poe tuvo una familia de verdad, un pequeño círculo de amor formado por él, Virginia y su tía, a quien llamaba Maudie, mamá. Parecía haber encontrado un frágil paraíso, pero como siempre en la vida de Edgar Allan Poe, el paraíso no era más que el escenario donde la siguiente tragedia esperaba pacientemente su turno para entrar en escena. La sombra de la misma enfermedad que se llevó a su madre, la tuberculosis, ya se cernía sobre su joven esposa. Y entonces en 1845 todo explotó. Poe publicó un poema sobre un estudiante atormentado por la pérdida de su amada que recibe la visita de un cuervo parlante en una noche lúgubre de diciembre. Un cuervo que solo sabe decir una palabra: nunca más. El cuervo fue una sensación de la noche a la mañana. Su ritmo hipnótico y su melancolía gótica capturaron la imaginación de todo el país. El nombre de Edgar Allan Poe estaba en boca de todos. De repente, ya no era solo un crítico mordaz o un escritor de cuentos extraños, era el hombre del cuervo. La fama, sin embargo, fue una jaula dorada. La gente lo reconocía por la calle. Los niños lo seguían graznando como cuervos y le pedían que recitara el poema una y otra vez. Se convirtió en una especie de celebridad de circo, inseparable de su creación más sombría. Ganó fama, sí, pero apenas dinero. El poema le reportó unos míseros $15. Y lo más importante, esta nueva identidad pública lo fusionó con la oscuridad de su obra. La gente esperaba que fuera tan torturado y melancólico como sus personajes, y la vida, trágicamente, estaba a punto de asegurarse de que no los decepcionara. El éxito lo había hecho visible al mundo, pero también lo había hecho más vulnerable al golpe que estaba por llegar. Mientras Poe recitaba El Cuervo en los salones literarios de Nueva York, en su pequeña casa de campo, la tragedia se desarrollaba en cámara lenta.
Un día de 1842, mientras Virginia cantaba al piano, un vaso sanguíneo se rompió en su garganta. Fue la primera señal. La tuberculosis, el fantasma de la familia Poe, había vuelto para llevarse a otra de sus mujeres. Los siguientes 5 años fueron una tortura. Virginia sufría ciclos de mejoría y recaída que mantenían a Edgar en un estado constante de esperanza y desesperación. La veía debilitarse día a día, su belleza desvaneciéndose en una palidez fantasmal. Esta lenta agonía lo destrozó. Empezó a beber más que nunca, no por placer, sino como un anestésico para el dolor insoportable de ver morir al amor de su vida. Su comportamiento se volvió errático, su reputación sufrió y luchaba por escribir. ¿Cómo podría inventar horrores en el papel cuando el horror más grande estaba sentado frente a él en su propia sala de estar? Finalmente, en enero de 1847, Virginia murió. Tenía solo 24 años. Edgar quedó devastado, completamente roto. Más tarde escribiría: «No tengo más voluntad ni valor. Durante su larga enfermedad vi morir a mi esposa, y después de su muerte, no he querido seguir viviendo». El ancla que lo mantenía atado al mundo se había roto, y Edgar Allan Poe comenzó a vagar a la deriva, directamente hacia la tormenta final que lo esperaba en Baltimore. Tras la muerte de Virginia, Poe se convirtió en un fantasma en su propia vida. Dejó su casa de campo, un lugar ahora lleno de recuerdos insoportables, y vagó sin rumbo entre Richmond, Boston y Nueva York. Su comportamiento era más errático que nunca. Alternaba entre períodos de una lucidez brillante en los que daba conferencias y escribía, y caídas profundas en el alcohol y la depresión. Desesperado por encontrar de nuevo el amor y la estabilidad que Virginia le había dado, se enredó en una serie de relaciones caóticas y apasionadas. Le propuso matrimonio a la poeta Sarah Helen Whitman, llegando incluso a hacer un pacto suicida con ella en un cementerio. La relación se derrumbó por culpa de su alcoholismo. Luego, reavivó un romance con una viuda adinerada de su juventud, Sarah Elmira Royster Shelton, en Richmond. Por un breve momento, pareció que por fin encontraría la paz. Se comprometieron, y Poe parecía más feliz y estable de lo que había estado en años. Fue con la promesa de este nuevo futuro que en septiembre de 1849 abandonó Richmond para un viaje de negocios a Nueva York. Nunca llegó a su destino, y nadie, hasta el día de hoy, sabe con certeza qué ocurrió en los 5 días que transcurrieron desde que se despidió de su prometida hasta que fue encontrado, delirando y vestido con harapos, en aquella acera de Baltimore. El maestro de los misterios estaba a punto de convertirse en el protagonista de su propio enigma sin solución. La nota del impresor llegó a manos del doctor Joseph Snodgrass. Snodgrass conocía a Poe de sus días como editor. Sabiendo de su historial con el alcohol, asumió que simplemente estaba borracho. Cuando llegó a la taberna, encontró a Poe en un estado lamentable, desplomado en una silla, casi inconsciente. Con la ayuda de otros, lograron llevar a Poe al Washington College Hospital, un lugar que trataba tanto enfermos mentales como indigentes. Allí fue puesto bajo el cuidado de un médico residente, el doctor John Moran. Y aquí es donde el misterio se profundiza, porque a partir de este punto, casi todo lo que sabemos sobre los últimos días de Poe proviene de un solo hombre, el propio Dr. Moran. Y su testimonio es, por decirlo suavemente, contradictorio y extraño. Según Moran, Poe fue llevado a una habitación con barrotes en las ventanas, reservada para pacientes con alcoholismo o locura. Estaba combativo, sudoroso y sufría alucinaciones aterradoras. Gritaba a sombras en las paredes que solo él podía ver.
Durante los siguientes 3 días, entraría y saldría de este estado de delirio sin poder explicar de forma coherente qué le había sucedido o cómo había llegado a Baltimore en esas condiciones. La pesadilla de la que había escapado o que lo había encontrado continuaba dentro de las paredes de su propia mente. Según el doctor Moran, la acción más consistente y repetida de Poe en aquella lúgubre habitación era llamar a un nombre específico. En el silencio de la noche, cuando la fiebre subía y su conciencia se desvanecía y volvía, Poe susurraba o gritaba constantemente el mismo nombre: Reynolds, Reynolds. ¿Quién era este Reynolds? Nadie conocía la respuesta. No había ninguna figura importante con ese nombre en la vida de Poe. ¿Era un enemigo? ¿La persona que lo había llevado a ese estado? ¿O era simplemente un fantasma, una alucinación creada por su mente febril? Ese nombre era la llave de los 5 días perdidos de Poe, pero también era su mayor acertijo. Moran intentó calmar a Poe, pero fue inútil. No permitía que le quitaran la ropa sucia y ajena que llevaba puesta. Era como si aquellos harapos fueran la última pista sobre su identidad. Se prohibieron las visitas por completo, así que ni sus familiares ni su prometida supieron de su estado. Edgar Allan Poe, un escritor de fama mundial, estaba muriendo solo, como un completo extraño. En sus últimos momentos solo estaba rodeado por las sombras de su propia mente y por aquel nombre misterioso. Recordemos el día en que encontraron a Poe. 3 de octubre, un día de elecciones en Baltimore. La política en el siglo XIX no era un juego de caballeros, era un negocio brutal. Y una de sus prácticas más sucias se conocía como cooping. Funcionaba así: bandas criminales contratadas por los partidos políticos secuestraban a personas vulnerables, a menudo viajeros o borrachos. Las encerraban en una habitación, un coop, gallinero. Las drogaban con alcohol y opio, les cambiaban la ropa para que no fueran reconocidas y las forzaban a votar varias veces en diferentes colegios electorales por toda la ciudad. Esta teoría encaja con varios detalles de forma escalofriante. Explica por qué Poe, un hombre conocido por su cuidado en el vestir, fue encontrado con ropa barata y que no era suya. Explica su estado de delirio y confusión, que podría haber sido causado por las drogas y el alcohol forzado. Y explica por qué apareció precisamente en un día de elecciones, cerca de una taberna que se usaba como centro de votación. Es posible que Edgar Allan Poe, el genio literario, fuera simplemente la víctima de un fraude electoral de bajo nivel, que sus últimos días de terror no fueran producto de un fantasma sobrenatural, sino de la cruda y sucia violencia de los hombres. Es una teoría plausible, casi demasiado mundana, pero no explica una cosa: el nombre que no dejaba de repetir. No explica quién era Reynolds. Regresemos por un momento a Richmond, justo antes de que Poe comenzara su fatídico viaje. Estaba comprometido con Sarah Elmira Shelton, su amor de juventud, y ahora una viuda adinerada. Parecía un final feliz, pero no todos estaban contentos. La señora Shelton tenía 3 hermanos que no veían con buenos ojos la unión. Para ellos, Poe era un poeta alcohólico, sin dinero y con una reputación terrible.
no era el marido adecuado para su hermana rica. La teoría dice que quizás en algún punto de su viaje, los hermanos de Elmira lo encontraron. Imagina la escena: una confrontación en una taberna o en un callejón oscuro. Palabras duras, insultos y luego la violencia. Lo habrían golpeado, no necesariamente para matarlo, sino para asustarlo, para darle una lección y alejarlo de su hermana. Lo dejaron malherido, le robaron su ropa elegante para humillarlo y lo abandonaron a su suerte. Esta teoría explica su estado delirante como una consecuencia de una conmoción cerebral o un traumatismo craneal. Una lesión en la cabeza podría causar alucinaciones, confusión y la incapacidad de recordar lo sucedido. Explicaría el porqué de la ropa ajena y su lamentable estado físico. Es una historia de codicia y violencia familiar, un drama muy humano, pero de nuevo, nos deja con la misma pregunta sin respuesta. Si fueron ellos, ¿por qué Poe no gritaba sus nombres? ¿Por qué susurraba una y otra vez el nombre de Reynolds? Durante mucho tiempo, la respuesta más fácil fue simplemente decir: murió de alcohol. Pero muchos, incluido su propio médico, el Dr. Moran, insistieron en que no había olor a alcohol en su aliento. Además, los síntomas de Poe no encajaban del todo con el delirium tremens típico de un alcohólico. Eran diferentes, más específicos. En 1996, más de un siglo después de su muerte, un cardiólogo llamado Dr. R. Michael Benítez revisó el caso desde una perspectiva moderna. Analizó los informes de Moran, la fiebre, los sudores, el delirio, la agresividad y, lo más importante, un detalle clave: Poe se negaba a beber agua y se agitaba violentamente solo con la sugerencia de hacerlo. Para un médico, esa es una señal de alarma gigantesca. Se llama hidrofobia, el miedo al agua, y es el síntoma clásico de una enfermedad terrible, la rabia. La teoría es que en algún momento, durante sus días perdidos, Poe pudo haber sido mordido o arañado por un animal infectado, quizás un perro callejero o incluso un murciélago. La herida podría haber sido tan pequeña que ni siquiera le dio importancia, pero el virus habría viajado lentamente por sus nervios hasta llegar a su cerebro, desatando la pesadilla final. Esta explicación médica encaja perfectamente con los síntomas descritos. Proporciona una causa de muerte lógica y científica. Pero al igual que las otras teorías, deja un agujero negro en el centro de la historia. Un virus puede explicar la locura, pero no puede explicar un nombre. No nos dice nada sobre quién o qué era Reynolds. ¿Y si Reynolds no fuera una persona real en la vida de Poe? ¿Y si fuera un fantasma literario, un eco de una de sus mayores obsesiones? Existió un hombre llamado Jeremiah N. Reynolds. No era un enemigo ni un familiar, sino un explorador, un escritor y un visionario que creía que la Tierra era hueca en los polos. Las teorías y escritos de Jeremiah Reynolds sobre expediciones a la Antártida y tierras desconocidas fascinaron a Edgar Allan Poe. De hecho, la única novela completa que Poe escribió, la narración de Arthur Gordon Pym, está directamente inspirada en las ideas de Reynolds. Es una historia aterradora sobre un motín, canibalismo y un viaje hacia un abismo blanco y fantasmal en el Polo Sur. La teoría es esta: en su estado de delirio, ya fuera por un golpe, drogas o enfermedad, la mente de Poe se fracturó. La realidad se desvaneció y se refugió en el único lugar que le quedaba:
sus propias ficciones. Quizás en su alucinación no estaba en un hospital de Baltimore. Quizás creía que era su personaje, Arthur Gordon Pym, perdido en un mar helado y hostil, gritando el nombre del hombre cuyas historias lo habían llevado allí. No llamaba a un asesino, sino a su inspiración, a su guía en el mundo de la ficción. Esta teoría no explica cómo llegó a ese estado, pero ofrece la explicación más poética y quizás la más triste de todas. Sugiere que al final, Poe fue consumido no por un enemigo externo, sino por el poder abrumador de su propia imaginación. Estaba atrapado dentro de su última y más aterradora historia. Después de 4 días de fiebre, luchas y alucinaciones, en la madrugada del 7 de octubre de 1849, Edgar Allan Poe experimentó un breve momento de calma. El doctor Moran entró en su habitación y lo encontró extrañamente lúcido, aunque completamente exhausto, como un nadador que finalmente deja de luchar contra la corriente. Según Moran, en este último suspiro de conciencia, Poe miró al vacío y pronunció sus últimas palabras. No fueron una confesión, ni una pista, ni una explicación. Fueron una simple y desoladora plegaria, un resumen de toda una vida de sufrimiento y lucha. Susurró: Señor, ayuda a mi pobre alma. Después de pronunciar estas palabras, volvió a caer en la inconsciencia. Ya no luchó más. No volvió a gritar el nombre de Reynolds. No volvió a hablar. Unas horas más tarde, a las 5 de la mañana, mientras la ciudad de Baltimore apenas comenzaba a despertar, Edgar Allan Poe fue declarado muerto. Tenía 40 años. El maestro del misterio se había ido, llevándose su último y más grande secreto a la tumba. La causa oficial de su muerte registrada en los periódicos fue congestión del cerebro o inflamación cerebral. Términos médicos de la época tan vagos que no significaban absolutamente nada. Eran simplemente una forma educada de cerrar el caso. Pero para aquellos que conocían su obra y su vida, el caso estaba lejos de estar cerrado. El verdadero horror apenas comenzaba. Pensemos en esto por un segundo. Edgar Allan Poe era pobre, sí, a menudo no tenía ni para comer, pero también era un caballero del sur increíblemente orgulloso y meticuloso con su apariencia. Siempre, incluso en sus peores momentos, se le describía como un hombre de aspecto pulcro, vestido con su característico traje negro, aunque estuviera gastado. Y sin embargo, el hombre que encontraron en Baltimore llevaba harapos, un sombrero de paja barato, un chaleco sucio y arrugado y unos pantalones que no eran de su talla. Claramente no era su ropa. Entonces la pregunta es inevitable y escalofriante. ¿Dónde estaba la ropa de Poe? ¿Y quién lo vistió con el atuendo de un extraño? Este detalle es una de las piezas más importantes del rompecabezas. La teoría del cupping lo explica perfectamente. Los matones le cambiaban la ropa a sus víctimas para que no fueran reconocidas. La teoría de la venganza de los hermanos también encaja. Despojarlo de su elegante traje sería el acto final de humillación. Pero las teorías médicas como la rabia o un tumor cerebral no pueden explicar este hecho. Una enfermedad puede robarte la razón, pero no puede cambiarte de ropa.
Este simple detalle sugiere fuertemente que, en algún punto de sus días perdidos, Poe fue víctima de una intervención humana. Alguien, en algún lugar, tomó una decisión consciente: despojarlo de su identidad y vestirlo para una muerte anónima. La pregunta es, ¿quién y por qué? La noticia de la muerte de Edgar Allan Poe se extendió, pero su funeral fue un asunto apresurado y miserablemente solitario. Se celebró al día siguiente de su muerte, en una tarde fría y húmeda de octubre. Menos de 10 personas asistieron. Imagina la escena: un ataúd barato de caoba, sin flores, sin discursos largos. Entre los pocos presentes estaban el Dr. Snodgrass, el hombre al que le escribieron la nota, un primo lejano que vivía en Baltimore y un antiguo compañero de la universidad. Ni su prometida en Richmond, ni su querida tía y suegra Maria Clem fueron notificadas a tiempo para poder asistir. Estaban demasiado lejos y todo se hizo demasiado rápido. El servicio duró apenas 3 minutos. El reverendo murmuró una breve oración y el ataúd fue bajado a la tierra en el rincón trasero del cementerio de la iglesia presbiteriana de Westminster, en Baltimore. Durante años su tumba no tuvo lápida, solo un bloque de arenisca con el número 80 grabado en él. El hombre cuya imaginación había poblado el mundo con cuervos parlantes, corazones delatores y máscaras de la muerte roja, fue enterrado como un indigente en una tumba anónima. Parecía que el mundo estaba ansioso por olvidarlo, pero la oscuridad, una vez liberada, no se olvida tan fácilmente. Y el legado de Poe, tanto en sus obras como en el misterio de su muerte, apenas comenzaba a crecer. Poe tuvo muchos rivales en el competitivo mundo literario, pero ninguno tan amargo como un hombre llamado Rufus Wilmot Griswold. Era un editor y antólogo con quien Poe se había enfrentado públicamente en varias ocasiones. Por una de esas inexplicables ironías del destino, Poe, de alguna manera, nombró a Griswold su albacea literario. Griswold no perdió el tiempo. El mismo día del funeral de Poe, publicó un obituario en el New York Tribune bajo un seudónimo. Era un ataque brutal y difamatorio. Pintaba a Poe como un genio brillante, sí, pero también como un ser arrogante, envidioso, amoral y solitario. Un hombre que despreciaba a la humanidad. Pero eso fue solo el principio. Griswold luego escribió la primera biografía de Poe, un recuerdo que estaba lleno de mentiras, exageraciones y cartas falsificadas. Creó la imagen del poeta loco, drogadicto y depravado que, lamentablemente, se convirtió en la versión oficial de Poe durante décadas. Fue un asesinato de carácter, un acto de venganza literaria contra un hombre que ya no podía defenderse. Griswold intentó asegurarse de que el mundo recordara al hombre como un monstruo, no como el genio torturado que él era. Irónicamente, esta imagen oscura y romántica solo aumentó el interés en la obra de Poe. Griswold intentó destruir su legado, pero sin quererlo, ayudó a crear la leyenda del artista maldito que conocemos hoy. El último villano en la vida de Poe apareció después de que su corazón dejara de latir. Pasaron los años. La tumba de Poe se convirtió en un lugar de peregrinación. Y entonces, en algún momento alrededor de la década de 1940, comenzó
una de las tradiciones más extrañas y hermosas de la historia de la literatura. Cada año, en la madrugada del 19 de enero, el día del cumpleaños de Poe, una figura misteriosa aparecía en su tumba de Baltimore. Iba vestida completamente de negro, con un sombrero de ala ancha y una bufanda que ocultaba su rostro. Nadie supo nunca si era un hombre o una mujer. En el silencio de la noche, esta figura realizaba un ritual. Hacía un brindis con una botella de coñac, dejaba la botella a medio terminar junto a la lápida y colocaba 3 rosas rojas en un patrón específico. Se cree que las rosas eran en honor a las 3 personas enterradas allí: el propio Poe, su esposa Virginia y su suegra María Clem. Esta tradición continuó ininterrumpidamente durante más de 60 años. Se le conoció como el Poe Toaster, el brindador de Poe. Multitudes se reunían a distancia para intentar ver a la figura, pero su identidad siempre fue un secreto. Y entonces, en 2009, en el bicentenario del nacimiento de Poe, la figura no apareció y no ha vuelto nunca más. El misterio del brindador de Poe nunca ha sido resuelto. Es el tributo perfecto, un enigma anónimo nacido del maestro de los enigmas. Demuestra que la influencia de Poe es tan poderosa que puede crear historias de fantasmas en el mundo real más de 1 siglo y medio después de su propia y extraña muerte. Y así, aquí estamos, con un hombre moribundo en una acera de Baltimore y un puñado de teorías, cada una con sus méritos y sus fallos. ¿Fue un secuestro político? ¿Una pelea por celos? ¿La mordedura de un animal rabioso? ¿O se ahogó en las fantasías de su propia mente? ¿Quién era Reynolds? ¿Y quién le cambió la ropa? La verdad es que nunca lo sabremos. El traste se enfrió hace más de 175 años. Los testigos han muerto, las pruebas se han perdido en el tiempo. El misterio de la muerte de Edgar Allan Poe está destinado a permanecer exactamente así, un misterio. Y quizás ese es el punto. Quizás esa es la conclusión más apropiada. Poe nos enseñó que el terror más profundo no proviene del monstruo que puedes ver, sino de la pregunta que no puedes responder, del pasillo oscuro al que no te atreves a entrar, de la sombra en la esquina de tu habitación. Su muerte es su obra maestra final, una historia de terror perfecta porque no tiene final. Nos deja a nosotros, su audiencia, para siempre en suspenso, mirando hacia el abismo, preguntándonos qué horrores indecibles pudieron haber ocurrido en esos 5 días perdidos. Edgar Allan Poe no solo escribió sobre la oscuridad, al final se convirtió en ella, se convirtió en un enigma y nos dejó con el cuento de fantasmas más duradero de todos, una historia real, sin resolver, que nos recuerda que las preguntas más aterradoras son y siempre serán aquellas que no tienen respuesta.